La crisis del año 1929. El presidente Calvin Coolidge gobernó en los Estados Unidos entre los años 1923 y 1929. Bajo su gobierno, el presidente aplicó ortodoxas políticas económicas de no intervencionismo del Estado en la economía, ni siquiera para ayudar a parte del sector agrícola que se encontraba desacoplado del resto de la economía y sujeto a una severa depresión, privilegiando así el mérito por sobre las necesidades individuales o colectivas de las personas. El presidente Coolidge recortó además algunos impuestos para promover el crecimiento económico, lo que favoreció a la industria y al comercio, generando empleo y mejora en los salarios de todas las personas, llevando a que muchos calificaran a los años 20 como los felices años 20. La política de no intervencionismo del presidente Coolidge resultaba abiertamente contraria a la actitud que había tomado en su previo cargo como gobernador del estado de Massachusetts, donde había aplicado ciertas políticas públicas en directo beneficio de los trabajadores industriales, en contra del trabajo infantil e incluso había aplicado ciertos controles a la economía. En consecuencia, la política de no intervencionismo del presidente Coolidge debe entenderse bajo el contexto de la necesidad de intervenciones a nivel estatal, pero no a nivel del gobierno federal, como era la usanza de los Estados Unidos en aquellos tiempos. De esta manera, el gobierno federal debía establecer los incentivos para fomentar el mayor ritmo de crecimiento económico, mientras que cada estado debía aplicar las medidas que considerara necesarias para equilibrar el crecimiento con la equidad y el desarrollo desde una perspectiva más social. Mientras los Estados Unidos reducían impuestos y crecían aceleradamente para desplazar al Reino Unido y convertirse en la mayor economía global, en Europa se estaban aplicando enormes planes de reconstrucción de posguerra que requerían de enormes gastos estatales, lo cual aumentaba rápidamente el crecimiento de la deuda pública y su remedio era la impresión de dinero, lo que aumentaba la inflación, es decir, los Estados Unidos y Europa estaban enfrentando realidades diametralmente contrapuestas. En el mes de marzo del año 1929 el presidente Coolidge fue sucedido en el cargo por un copartidario suyo llamado Herbert Hoover, que se había destacado en su cargo de secretario de Comercio, especialmente por haber impulsado enfáticamente la construcción de la gran presa del río Colorado, que sería bautizada como la Presa Hoover. A los pocos meses de haber asumido el presidente Hoover, algunos indicadores de los mercados de capitales estadounidenses comenzaron a mostrar signos de haberse generado burbujas de precios, es decir, aumentos en los precios de las acciones que no encontraban una base en la realidad de las respectivas empresas, sino que se debían principalmente a la aglomeración de apuestas especulativas respecto del precio de tales activos. En efecto, cada vez más estadounidenses, pertenecientes a todas las clases sociales, compraban acciones en las bolsas de valores, haciendo subir rápidamente los precios de las mismas. Lo que los indicadores estaban revelando, en realidad obedecía a la falta de equilibrio entre las realidades europea y estadounidense, donde los primeros se habían empobrecido y no contaban con los medios para pagar por la creciente gama de productos que provenían de los estadounidenses, mientras que estos últimos aplicaban aranceles a la importación de productos europeos, impidiendo una recuperación económica de parte de estos y, en consecuencia, dificultando aún más el pago de las deudas que contraían los europeos con los bancos americanos. En el mes de octubre del año 1929 la burbuja especulativa que se había generado en la Bolsa de Valores de Nueva York, más conocida como Wall Street, estalló. En pocos días los precios de las acciones cayeron fuertemente, muchos especuladores perdieron dinero y se quedaron sin posibilidades de pagar los préstamos con los que habían comprado sus acciones, generando un efecto bola de nieve que arrastró a millones de ciudadanos. La Reserva Federal redujo la oferta monetaria y subió las tasas de interés, buscando enfriar la economía y sostener los precios del dólar, pero con esto dejó sin liquidez a los bancos, arrastrando a muchos de ellos a la quiebra y produciendo un efecto dominó hacia las industrias. Rápidamente se redujo el consumo y descendieron los precios, situación que se prolongó por años, deteriorando la inversión, el crecimiento y provocando un fuerte desempleo, generando una profunda y duradera depresión económica con alcances a nivel mundial. En efecto, la quiebra de varios bancos estadounidenses llevó a que dejara de fluir el crédito hacia Europa y al resto del mundo, afectando especialmente a países tales como Alemania, Austria y Francia, que dependían de los créditos norteamericanos para su reconstrucción. Muchos países abandonaron el patrón oro para poder contar con una mayor capacidad de emisión monetaria, lo que aliviaría la liquidez, pero no la inflación. El comercio internacional decayó fuertemente y afectó a muchos de los países productores de materias primas, como prácticamente toda Latinoamérica. Los efectos de la Gran Depresión del año 29 se extendieron durante varios años, provocando inestabilidad social y cambios políticos en todo el mundo.
En los Estados Unidos, el gobierno del presidente Hoover estuvo completamente condicionado por los efectos de la Gran Depresión, de manera que perdió su gran popularidad y terminó cediendo la presidencia a un candidato del opositor, Partido Demócrata, llamado Franklin D. Roosevelt, quien reversó las medidas de no intervencionismo, para aplicar medidas del tipo keynesiano conocidas como el Nuevo Trato o New Deal.